Bien, ahí ya estamos grabando. Excelente. Vamos a arrancar entonces con procesal civil, unidad 15. Sí, yo anoté acá, mucho ojo hay que poner en esta. Mucho ojo hay que poner en esta unidad. Totalmente. Vamos a ver en esta unidad 15 las excepciones y cuáles son los presupuestos procesales para plantear las excepciones. Eso es importante. Para hacer nomás una introducción, la excepción es un medio de defensa, ¿sí?, que se da del marco de un proceso. Entonces, vamos a ver en qué momentos procesales se pueden oponer qué tipo de excepciones fundadas o fundados estas excepciones en qué tipos de situaciones. Todas estas situaciones, vale decir, están previstas en la ley, ¿verdad? Vamos a revisar eso. Entonces una excepción es un medio de defensa que se da en el marco de un proceso. Sí, exacto. Generalmente las opone, por supuesto, el demandado, ¿verdad? El demandado es el que opone las excepciones, generalmente. Dice el concepto: la excepción que es autónoma, ojo, la excepción que es autónoma, en sentido amplio y general, es toda y cualquier defensa, que el demandado opone a la pretensión del actor. Entonces, ¿quién ejerce generalmente las excepciones? El demandado. Es un medio de defensa. Siendo así, la excepción es el derecho que tiene el demandado para oponerse a la acción promovida por el actor. Entonces, ¿qué opone? ¿Qué hace el actor? Promueve una acción. ¿Cómo se defiende el demandado? Con la excepción. Toda demanda, según Couture, es una forma de ataque. La acción es una forma de ataque. Y la excepción es la defensa contra ese ataque por parte del demandado. La excepción, dice Ulpiano, es la acción del demandado. Reus exceptioni actor est. Entonces, si en el examen te pregunta, la excepción es la acción del demandado. Porque es un medio de defensa. Es un medio de defensa. Si el sustituto civilizado de la venganza es la acción, de igual modo el sustituto civilizado de la defensa es la excepción. La acción es un derecho autónomo respecto del derecho material. Se puede accionar con derecho o sin él. Basta para el efecto solo la pretensión. De igual manera, la excepción también es un derecho autónomo, en razón de que el demandado puede defenderse sin tener ningún derecho en el cual fundarse. Solamente es necesario el ejercicio de ese derecho. La autonomía de la excepción en relación al derecho material es más acentuada que la autonomía de la acción. Esto también es un punto muy importante. ¿En cuál encontramos más autonomía? ¿En la acción o en la excepción? ¿Qué dice? La autonomía de la excepción en relación al derecho material es más acentuada. El derecho a oponer excepción es más acentuado que la autonomía de la acción. La excepción es. Sí. En razón de que el actor siempre debe en la pretensión atribuirse un derecho material. ¿Qué hace el actor en la demanda? Plantea los hechos y los derechos que tutelan a esos hechos. Esa es la acción. En cambio, en la excepción que opone el demandado, no ocurre tal cosa. Por eso decimos que el derecho, la autonomía del derecho de oponer excepción es mayor. Es más autónomo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo sé que la acción es una forma de ataque y la excepción es la respuesta a ese ataque? Es la defensa, sí. Así mismo.
La autonomía de la excepción en relación al derecho material es más acentuada que la autonomía de la acción, en razón de que el actor siempre debe en la pretensión atribuirse un derecho material. Por el contrario, al demandado le basta simplemente con negar sin necesidad de atribuirse ningún derecho contrario al derecho del actor. No hace falta que él se atribuya ningún derecho. Él tiene que negar nomás. Y esa es la oposición de excepción. Siendo así, el contenido pretensional de la excepción puede limitarse simplemente a una expresión de voluntad contraria a la del actor. Al demandado le basta con pedir que se rechace la demanda sin tener la necesidad ni la carga de atribuirse ningún derecho material, ni exponer siquiera otros hechos contrarios a los manifestados por el actor en la demanda. ¿Por qué es esto? Porque el que demanda tiene que probar, él tiene la carga de la prueba. El actor es el que tiene la carga de la prueba. El demandado no tiene que probar que él no hizo eso. ¿Entendés? Por eso tiene más carga el actor. El demandado tiene que negar nomás. El encargado de probar eso es el actor. Esto es muy importante. Indudablemente, el demandado tiene la facultad de alegar hechos contrarios a los esgrimidos por el actor y atribuirse derechos que enerven los invocados por el demandante. En este caso, el demandado estará realmente en sentido técnico procesal oponiendo una excepción. Por esta razón, desde el derecho romano, los prácticos españoles y la moderna doctrina procesal se establece una distinción entre defensa y excepción, teniendo en consideración que la defensa es la negación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda, y la excepción consiste en la afirmación de hechos distintos destinados a destruir el fundamento de la pretensión del demandante, afirma Carneluti. Entonces, primer punto importante: a toda acción le sucede una excepción. La acción es el ataque de la parte actora, la excepción es la defensa que opone el demandado. Podemos decir que el derecho a oponer excepción es puntualmente más autónomo que el derecho de oponer acción. ¿Por qué decimos eso? Porque el demandado, al oponer la excepción, no está obligado a presentar pruebas al oponer las excepciones. Simplemente puede limitarse a negar los hechos que fueron afirmados por la parte actora. En cambio, la parte actora tiene la carga de probar los hechos materiales que está afirmando. Eso es una cuestión muy importante. Por otro lado, se hace una distinción, yendo así muy técnicamente hablando, ¿verdad? En un sentido estrictamente técnico, se hace una distinción en lo que es la defensa y lo que es la excepción. Y dice, en este caso, dice, el demandado estará realmente en sentido técnico procesal oponiendo una excepción. Por esta razón, el derecho romano, los prácticos españoles y la moderna doctrina procesal se establece una distinción entre defensa y excepción. Si te pones a analizar técnicamente, los dos no son iguales. Por un lado, la defensa es la negación de los fundamentos de hecho y derecho de la demanda. La defensa es decir, no es cierto lo que dice. Karen me demanda por cobre de guaraníes. Defenderme simplemente sería decir, no es cierto que yo le deba a Karen 1 millón de guaraníes o X millones de guaraníes. Eso es ejercicio de la defensa, simplemente.
En cambio, cuando hablas de la oposición de una excepción, estás hablando en afirmaciones de hechos distintos que son esgrimidos por el demandado. ¿Y cuál es el fundamento o cuál es el objeto de estos hechos esgrimidos por el demandado? Destruir el fundamento de la pretensión del demandante. Dicho de otro modo, si Karen me demanda por cobro de guaraníes, oponer una defensa simplemente sería decir: no, yo no reconozco esa deuda. Eso sería oponer una defensa, que es válido, porque la carga de la prueba la tiene Karen, porque ella es la parte actora. Sin embargo, cuando hablamos de oponer una excepción, sería decir, alegar hechos. Karen no es la acreedora, porque ese contrato yo lo firmé con Eduvigis. Esa sería la oposición, de una excepción. Sería la afirmación de hechos distintos, destinados a ¿qué? A destruir el fundamento de la parte demandante o de la parte actora. Me seguí en este punto. Esto es sumamente importante. Reitero el ejemplo. ¿Quién es el que inicia el proceso? ¿Quién inicia el proceso? La parte actora. Con una demanda. Con una acción. O sea, con una acción. Y la acción es una forma de ataque. Sí. La sección es ese medio de defensa que se da en el marco de un proceso de parte del demandado. Sí, bien. La defensa es la negación de los fundamentos. Ahora, ahí quédate, ahí, súper bien. Ahora el punto es, desde un aspecto estrictamente técnico, el término defensa no es lo mismo que el término oposición de excepción o excepción. No son, se parecen en el sentido de la finalidad, pero no son lo mismo. Cuando vos hablas de defensa, te estás limitando a negar los hechos alegados por la parte actora. Cuando vos hablas de excepciones que opones, hablas de hechos nuevos que estás alegando con la finalidad de destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. ¿Te das cuenta de la diferencia? Por eso me iba al ejemplo. Si Karen es la parte actora y me demanda por cobro de guaraníes, oponer una defensa simplemente sería decir: no, yo no le debo esa plata a Karen. En cambio, oponer una excepción sería decir: eso que afirma Karen es falso, puesto que el contrato de crédito yo lo firmé con Eduvigis, adjunto dicho contrato. Son nuevos hechos que pretenden destruir el fundamento de la parte actora. Eso es oponer una excepción. Bien, eso es súper importante. Vamos al fundamento constitucional de la excepción. De vuelta, la excepción es el medio que tiene el demandado para defenderse. Es la respuesta a la acción. ¿Y quién ejerce la acción? La parte actora. La excepción, al igual que la acción, es autónoma. Pero ¿cuál es más autónoma? Exacto. La excepción es más autónoma que la acción. ¿Por qué? Porque la parte actora en la acción tiene que probar lo que está alegando. En cambio, la parte demandada en la excepción tiene la facultad de solamente negar. No hace falta que pruebe. Los negativos no se prueban. Por eso es más autónoma la excepción que la acción. Vamos al fundamento constitucional de la excepción. La excepción en el derecho paraguayo tiene fundamento y rango constitucional en razón de que la Constitución establece la defensa en juicio de las personas y de sus derechos es inviolable. Entonces la excepción tiene un fundamento porque está establecida en la Constitución, artículo 16.
Primer párrafo. Bien. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. Vamos ahora a la reacción a la defensa. Vamos a seguir mirando la excepción. Siempre miramos la excepción. Estamos en la página 323 del libro, novena edición. Esta es la lección 15 y página 401 del libro escaneado. Estamos en la lección 15. 401, y la verdad. Sí, señor. Libro séptimo edición. Sí, señor. Ok. Bien. No. Dice, frente al derecho de acción del autor se encuentra el derecho de reacción del demandado. ¿Cuál es el derecho de reacción del demandado? La excepción. Ambos surgen como consecuencia de la prohibición de hacer justicia por mano propia, hallándose consagrados en la Constitución. Estos derechos son autónomos y abstractos. Esto puede ser un tema de examen. Tanto la acción como la excepción son derechos autónomos y abstractos. El derecho del demandado de reaccionar ante el ejercicio de la acción lo tiene siempre, comparezca o no comparezca en el juicio. Incluido en el derecho abstracto de reaccionar que tiene el demandado, le asiste a este, a su vez, la facultad concreta de oponerse a la pretensión contenida en la acción. La oposición supone una conducta activa. Oponerse es una conducta activa, porque está ejerciendo por una acción. Por eso hablamos de conducta activa. Consiste en presentarse al tribunal y contradecir. ¿Se acuerdan ayer que decíamos cuáles son las posiciones procesales que puede adoptar el demandado? ¿Cuáles eran las posiciones procesales? Eso no era la contrademanda. Sí, pero arrancábamos primero con una, que era no comparecer. No comparecer y comparecer. No comparecer. La primera posición del demandado es no irse luego al tribunal, no responder nada. La segunda posición es comparecer. Irte, poner tu cara en el tribunal. ¿Y qué podés hacer cuando compareces? Podés hacer tres cosas. Podés oponerte, podés allanarte o podés contrademandar. Que es la reconvención de la demanda. Esto es súper importante. Las posiciones procesales de la parte demandada. De vuelta, no comparecer o comparecer. En el caso que comparezca, puede oponerse, allanarse o contrademandar. Es decir, dice, la oposición supone una conducta activa. Claro, porque estás haciendo pues algo, te estás yendo al tribunal y te estás oponiendo. Consiste en presentarse al tribunal y contradecir. Es decir, va más allá del hecho de no comparecer en juicio. O compareciendo, limitarse a allanarse, sometiéndose a la pretensión del actor. Esta oposición puede consistir en defensas cuando el demandado se limita a desconocer cualquiera de los requisitos de la admisibilidad o fundamentabilidad de la pretensión, o excepciones cuando el demandado invoca circunstancias impeditivas o extintivas contra la pretensión del actor con el propósito de desvirtuar el efecto jurídico pretendido, es decir, deduce excepciones en sentido estricto. Por eso nosotros decíamos cuando empezamos esta unidad que el demandado puede limitarse a negar los hechos. Dice, yo no firmé ese contrato, yo no tengo esa deuda con él, yo no hice eso, puede decir el demandado. Hacer eso significa establecer un medio de defensa solamente. Es simplemente oponerse, decir no, yo no hice eso que se me atribuye. Eso se llama oponer un medio de defensa.
Pero cuando atacás, esto es muy importante. Cuando vos opones un medio de defensa, es cuando te limitas a desconocer cualquiera de los hechos. Pero cuando hablas de una oposición de excepción, estás hablando del hecho de invocar circunstancias impeditivas o extintivas de la pretensión de la parte actora. No, señor juez, yo demandado opongo esta excepción porque Karen no me puede desalojar porque ella no es la propietaria del inmueble. El propietario del inmueble es Edwigis. Eso es oponer una excepción, alegar nuevos hechos que vayan a destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. Pero el demandado puede limitarse a negar. Claro. Eso oponer ya es una excepción. No, eso es establecer un medio de defensa. Cuando vos te opones, vos podés defenderte diciendo no solamente o establecer una excepción. Por eso es importante. La excepción es la acción del demandado, pero tiene que tener un fundamento. Esto vamos a ver ahora. Vamos a ver las clases de excepciones. Ya, acá va a cerrar la idea. Decir solamente no es oponer excepciones. Las excepciones pueden clasificarse en excepciones dilatorias, excepciones perentorias, excepciones mixtas. Vamos a ver las excepciones dilatorias. Son las defensas que se fundan en la omisión de un requisito procesal. Versan sobre el proceso y no sobre el derecho material alegado por el actor. Por lo general, son el medio de denunciar la falta de un presupuesto procesal. En la parte actora no cumplió con uno de sus cargas, de sus obligaciones. Las excepciones dilatorias, en el supuesto de ser procedentes, excluyen provisional y temporalmente la posibilidad de un pronunciamiento sobre la pretensión del actor. Siendo así, no impiden que el actor vuelva a proponer su pretensión una vez superados los defectos señalados. Cuando hablamos de excepciones dilatorias, hablamos de defectos del proceso establecido por el demandante, por la parte actora. Están dirigidas a impedir un proceso nulo. Por ejemplo, incompetencia, falta de personería o inútil, dice, o a corregir errores que obstan la decisión, defecto legal. ¿Se acuerdan de la figura del defecto legal? Cuando los hechos alegados, los hechos materiales alegados por la parte actora no son claros, no son precisos. Entonces, ¿qué hace el demandado? Opone una excepción de defecto legal. No se entiende lo que está pidiendo la parte actora. Con eso dilatas el proceso o garantizar el resultado del juicio. Constituyen un obstáculo para el proceso. Vos podés oponer una excepción de incompetencia, una excepción de falta de personería, una excepción de litispendencia, una excepción de arraigo, una excepción de convenio arbitral. Las excepciones dilatorias se oponen como de previo y especial pronunciamiento, vale decir, deben sustanciarse y resolverse antes de proseguirse el trámite del proceso principal, el cual queda interrumpido. Deben decidirse previamente a toda cuestión. Vamos a poner un ejemplo. Establezco yo una demanda contra Karen por cobro de guaraníes. Y la causa cae en el juzgado de paz de Fernando de la Mora. ¿Qué hace Karen? Opone una excepción, porque ella es la parte demandada, una excepción de falta de competencia, porque ella dice no, ese juez no puede tomar este caso porque es un caso de 100 millones de guaraníes. Ya no pertenece a su competencia en razón de la cuantía. ¿Qué hace con eso Karen?
dilata el proceso. ¿Por qué? Porque hasta que no se resuelva esa cuestión, que es determinar si es o no competente el juez, el proceso principal está en pausa. Por eso se llama excepción dilatoria. Queda suspendido. Mismo ejemplo. Yo le demando a Karen por cobro de guaraníes, pero no soy muy bueno redactando la demanda. Mi abogado era medio chapí y no fue muy claro en los hechos que alegó en la demanda. ¿Qué hace Karen? Opone una excepción que se llama excepción de defecto legal. No se entienden los hechos alegados, dice Karen. Hasta que mi abogado, que es el abogado de la parte actora, aclare los hechos, el proceso está en pausa. Por eso se llama excepción dilatoria. Primero se resuelve la excepción interpuesta por la parte demandada y después se prosigue con el proceso principal. ¿Me seguís? Sí. Podemos hablar también de una excepción de convenio arbitral. Mismo escenario. Demanda de cobro de guaraníes de Manuel como parte actora contra Karen, parte demandada. ¿Qué hace Karen como medio de defensa? Opone una excepción y dice: estoy negociando con Emanuel porque establecimos un convenio arbitral, que es el arbitraje, un método alternativo de resolución de conflictos. Entonces se pone en pausa el proceso ordinario, que es el principal, hasta tanto se resuelva lo del convenio arbitral. ¿Se entiende la naturaleza de la excepción dilatoria? Hasta tanto no se resuelva la excepción, el proceso está en pausa. Esa es la primera clase de excepciones. Excepciones dilatorias. ¿Cuáles son? La de incompetencia, la de falta de personería, la de litispendencia, la de defecto legal y la de convenio arbitral. Esas son algunas clases de excepciones dilatorias. Vamos a la segunda clase de excepciones, que son las excepciones perentorias. Tema de examen. Son aquellas en cuya virtud el demandado se opone a la pretensión del actor. No son defensa sobre el proceso, sino sobre el derecho. ¿Qué nosotros decíamos? Las excepciones dilatorias son excepciones respecto del proceso, del derecho de forma. Efecto del proceso. Y las excepciones perentorias, en cambio, no son defensas sobre el proceso, son defensas sobre el derecho. Versan sobre la cuestión de fondo, no sobre la cuestión de forma. Y dice: las excepciones perentorias, en el caso de que sean declaradas procedentes, extinguen definitivamente el derecho del actor. En consecuencia, este no podrá volver a plantear eficazmente la pretensión. En términos generales, puede decirse que las excepciones perentorias coinciden con los modos generales de extinción de las obligaciones. Pueden ser opuestas como previas o al contestar la demanda. ¿Por qué hablamos de excepciones previas? Porque se oponen antes de contestar la demanda. Vos podés oponer las excepciones antes de contestar la demanda o al momento de contestar la demanda. En el primer caso son de previo y especial pronunciamiento, al igual que las dilatorias, y deben limitarse y resolverse con carácter previo, quedando la sustanciación del proceso principal interrumpida. Ejemplo: falta de acción manifiesta. Yo le demando a Karen por cobro de guaraníes. ¿Qué hace Karen? Opone una excepción, que es una excepción de falta de acción manifiesta. Emanuel no es con quien ella firmó el contrato, había sido, dice Karen. Emanuel no es. Yo no firmé ningún contrato con Emanuel. Esa es la excepción de falta de acción. Emanuel no tiene derecho a exigir nada. Sí, yo no firmé nada con él.
o el pago. Le pela el recibo. La excepción de falta de acción. Yo le demando a Karen por cobro de guaraníes y Karen, ¿qué hace? En la oposición de excepción previa, pela el recibo. Acá ya está, ya le pagué todo ya. No hay derecho a exigir nada, dice Karen. Por eso hablamos de que la oposición de este tipo de excepciones extinguen la obligación. Son perentorias. La conciliación. Pero acá ya está el instrumento, el acuerdo acá con Suazo. Ya conciliamos nosotros con un convenio arbitral. Esa es la defensa que opone Karen, ¿verdad? El desistimiento de la acción. Pero Suazo desistió de la acción. Y prescripción cuando pueden resolverse como de puro derecho. Esto es importante y tolérenme que sea muy reiterativo. Estamos hablando de las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son las defensas que opone siempre el demandado. Cuando hablamos de excepción, hablamos de alegar hechos nuevos por parte del demandado que pretenden destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. Y la primera clase de excepción que vimos es la excepción dilatoria. Las excepciones dilatorias versan sobre el proceso. La segunda clase de excepción que vimos son las que estamos viendo ahora, son las excepciones perentorias. Las excepciones perentorias versan sobre el derecho, no sobre el proceso, versan sobre el derecho de fondo. El PIO es el propietario para poder desalojarme. Es la excepción de falta de acción manifiesta, ¿verdad? Yo ya le pagué toda la deuda, dice el demandado. La excepción que opone de pago. Yo ya arreglé con él, ya conciliamos, ya acá está la escritura pública que hicimos por escribanía. La conciliación. Ya pasó más de 2 años. ¿Se acuerdan del plazo para ejercer la acción en caso de daño? 2 años era. Ya prescribió la acción, señor juez, dice Karen. Ya pasó más de 2 años. La excepción de prescripción. Ya no tiene derecho. Ya pasaron más de 2 años del choque, señor juez. Esa es Karen oponiendo la excepción de prescripción como un medio de defensa. Con esto, con la oposición de excepciones perentorias, se extingue el proceso. Con la oposición de excepciones dilatorias, el proceso no se extingue, solamente se dilata. Hasta que no se resuelva la excepción. Exacto. Eso es en la dilatoria se opone la excepción y hasta que no se resuelva la excepción opuesta, no se continúa con el proceso. Cuando opones una excepción dilatoria, siempre, por supuesto, de que se dé lugar a esa excepción extingue el proceso. Y en tercer lugar, vamos a las excepciones mixtas. Se oponen como previas y se deciden como tales. Esto es muy importante. Las excepciones dilatorias se oponen como previas. Las excepciones perentorias se oponen como previas y también se pueden oponer al momento de presentar la demanda. Y las excepciones mixtas se oponen como previas y se deciden como tales. Tienen en común con las excepciones dilatorias que intentan evitar un proceso nulo o inútil. Y se diferencian con las perentorias en que no buscan un pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia del derecho, sino el reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo mismo de la cuestión. Ejemplo, cosa juzgada y transacción. En nuestro derecho procesal se deducen en forma previa, interrumpiendo el plazo principal. Son de previo y especial pronunciamiento.
Entonces, cuando hablamos de una excepción mixta, esto hay que distinguir muy bien. Hay que ponerle mucha atención a esto. Porque una excepción mixta tiene... ¿Por qué se llama mixta en primer punto, verdad? Porque tiene características de la excepción dilatoria y tiene características de la excepción perentoria. Por eso se llama excepción mixta. Y de vuelta, las excepciones mixtas se oponen como previas. ¿Qué quiere decir que se oponen como previas? Se oponen antes de contestar la demanda. Y se deciden antes de contestar la demanda. ¿Y qué es lo que pretende la oposición de una excepción mixta? El reconocimiento de una situación jurídica, no el reconocimiento de la falta de un derecho. Eso es muy importante. Cuando hablamos de una excepción que pretende reconocer la falta del derecho, hablamos de una excepción perentoria. Cuando hablamos de una excepción que pretende que el proceso no sea nulo, hablamos de una excepción dilatoria. Cuando hablamos de una excepción que pretende reconocer una situación jurídica, hablamos de una excepción mixta. Y ahí es donde yo digo, vamos a ver con el mismo ejemplo, ¿verdad? Le demando a Karen por cobro de guaraníes. ¿Qué hace Karen antes de contestar la demanda? Opone la excepción de cosa juzgada, por ejemplo. Y dice, señor juez, esta cuestión ya se resolvió en la SD tal, de tal fecha, de tal año. No me está negando el derecho a mí como parte actora, porque esto ya se resolvió en otro proceso. Esa es la excepción mixta. O sea, lo que se busca entonces la mixta es el reconocimiento de una situación jurídica que hace innecesario entrar a analizar el fondo de la cuestión. Eso es muy importante. En las excepciones perentorias sí se entra a analizar el fondo. En las excepciones mixtas no se entra a analizar el fondo. Y en las excepciones dilatorias tampoco se entra a analizar el fondo. Bien. Hasta acá no sé si me sigue. Ahora. Hola. Creo que no le escucho. Hola, no te escucho ahora. No le escucho. No sé si no le escucho, no se le escucha ahora. Bien. Estamos en la unidad 15. Estamos en la página 325. Para los que van entrando. No funciona su micro, dice. Bueno. Vamos a la oportunidad para oponer excepciones y defensas. Esto también es importante porque hablamos de excepciones y defensas. ¿Es lo mismo decir que opongo excepciones y decir que opongo defensas? No. Página 325 estamos. Y 407 de la séptima edición es 407 y de la novena edición es 325. Reitero este concepto que es muy importante. La excepción es el medio que tiene el demandado para defenderse. Esto es importante. Cuando hablamos de la defensa hablamos de la negación de los fundamentos, y cuando se habla de excepción es la afirmación de los hechos distintos para destruir los fundamentos de la parte actora. Exacto. Mejor imposible. Eso es. Cuando vos decís opuse un medio de defensa, te estás limitando como parte demandada a negar los hechos nomás. Estás diciendo no, yo no firmé eso. No, yo no tengo esa deuda con él. No, yo no le choqué. Eso es simplemente oponer una defensa.
Pero cuando hablas de oponer una excepción, estás hablando exactamente de eso, de alegar hechos nuevos que pretenden destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. Vamos a ver la oportunidad para oponer excepciones y defensas. Dentro del régimen del Código Procesal Civil, las oportunidades procesales que tiene el demandado, porque siempre la excepción la va a oponer el demandado, siempre. La acción siempre opone el demandante o la parte actora y la excepción siempre la opone el demandado. Dentro del régimen del Código Procesal Civil, las oportunidades procesales que tiene el demandado para oponer defensas o excepciones en el proceso de conocimiento ordinario son, claro, porque hay un proceso ordinario, hay procedimientos especiales y hay procedimientos sumarios. Siempre estamos en el procedimiento ordinario. Están las excepciones con carácter previo, las famosas excepciones previas de las que estamos hablando. De vuelta, ¿por qué se llaman excepciones previas? Porque se interponen antes de la contestación de la demanda. Dice, excepciones previas se deducen como de previo y especial pronunciamiento dentro del plazo para contestar la demanda. Se encuentran enumeradas en el Código Procesal Civil y son: A. Incompetencia, falta de personería en el demandante, en el demandado o en sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de representación suficiente. El demandante habrá valer esta excepción por vía del recurso de reposición. O sea, vos oponés la excepción por vía del recurso de la reposición. C. Por falta de acción cuando fuere manifiesta, sin perjuicio en caso de no ocurrir esta última circunstancia de que el juez la considere en la sentencia definitiva. D. En la excepción de litispendencia. La acción intentada ante un tribunal extranjero no importa litispendencia. Litispendencia quiere decir de que hay otro proceso abierto y que hasta tanto no se resuelva ese proceso, este proceso actual no puede continuar. Eso significa litispendencia. E. Defecto legal en la forma de deducir la demanda. ¿Cuál es el defecto legal a la hora de deducir la demanda? Los hechos alegados no fueron claros. La parte actora, al momento de alegar los hechos en el escrito de demanda, no fue precisa, no fue clara en la expresión de los hechos. F. Excepción de cosa juzgada. Esta cuestión, señor juez, por la cual Karen me está demandando, ya fue resuelta en otro juicio. Esa es la excepción de cosa juzgada. G. Pago. Transacción, conciliación, desistimiento de la acción y prescripción cuando pudieran resolverse como de puro derecho. H. Convenio arbitral, arraigo. Esto es importante, estas son excepciones previas. Son excepciones que se oponen con carácter previo. Y sí o sí, dice acá, se deducen como de previo y especial pronunciamiento dentro del plazo para contestar la demanda. O sea, el señor juez tiene que contestar dentro del plazo para responder la demanda. Él tiene que pronunciarse sobre esta oposición de excepción. Y como ven, están mezcladas acá las excepciones dilatorias, las perentorias y las mixtas. Están mezcladas porque todas estas que acabo de mencionar son excepciones previas. Reitero, la incompetencia, la falta de personería del demandante, la falta de acción, la litispendencia, la cosa juzgada, el pago, la conciliación, el desistimiento de la acción, el convenio arbitral, el arraigo, son todas excepciones con carácter previo. Vamos ahora a las defensas temporarias. Dice: consagradas en los códigos de fondo y en las leyes generales,
son las excepciones previas de previo y especial pronunciamiento, debiendo deducirse dentro del plazo para contestar la demanda. Solo obstan momentáneamente un pronunciamiento o impiden el ejercicio del derecho. Producen el efecto de rechazar la acción deducida sin extinguirla. Se hallan consagradas en el artículo 224 del CPC. Estamos hablando del beneficio de excusión, por ejemplo. ¿Qué era el beneficio de excusión? Viste que cuando hablas de por ejemplo, de un juicio sucesorio, vos decís, bueno, hay una masa de bienes, ¿verdad? Sí. Existen activos y pasivos que formaban parte del patrimonio del causante. ¿Qué ocurre? Dentro de ese patrimonio hay más pasivo que activo. ¡Ay, esa cucaracha! Perdón. Esa no era la facultad que tenía el Sí. creador para exigir al acreedor que el primero persigue, o sea, es el tema del primero El beneficio de excusión, ¿qué quiere decir? deudor principal. El beneficio de excusión quiere decir, no acepto la herencia porque tiene más deudas que activos. Que los activos paguen las deudas. Y si sobra algo, genial. Si no, me acojo al beneficio de excusión. Ese es el beneficio de excusión. Solo obstan momentáneamente a un pronunciamiento o impiden el ejercicio actual del derecho. Producen el efecto de rechazar la acción deducida sin extinguirla. Por eso hablamos del beneficio de excusión. La exceptio non adipeleti, dice contractus, o contrato no cumplido, excepción de contrato no cumplido. Hay otra que se llama días de llanto y luto. Estas son cuestiones muy específicas. Deberíamos anotar Sí. Decime, así yo. esta, las defensas temporarias. El punto es el 4.1.2 de la página 326. 4.1.2. De la página 326. Las defensas temporarias. Pero me quedo con esto. Me parece que esto es lo verdaderamente importante y que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de las excepciones previas, esas son las importantes. Cuando hablamos de la excepción de falta de acción, la excepción de falta de personería, de incompetencia, la excepción de litispendencia, de cosa juzgada, de pago, esas son las excepciones previas que son importantes. Porque en el examen te puede salir, ¿cuáles son las excepciones previas? Entonces, estas excepciones que estamos citando son excepciones previas. Están en el artículo 224 del CPC. 224. Bien. Sí, 224. Lo que estamos viendo es la oportunidad para oponer excepciones y defensas. Decíamos, las excepciones que se oponen con carácter previo, ¿qué son? Son las excepciones que se oponen antes de contestar la demanda. Ahora vamos a ver las defensas y las excepciones que podés oponer al contestar la demanda. ¿Cómo funciona esto? Esto es importante también mencionarlo, ¿verdad? Vamos a ver con el ejemplo. Emanuel le demanda a Karen. ¿Qué es lo primero que ocurre? La presentación de la demanda. Después, ¿qué pasa? ¿La demanda es admitida o no? Y después, ¿qué ocurre? La demanda es notificada al demandado, o sea, a Karen. Decíamos nosotros, ¿cuáles son las posiciones procesales que puede tomar Karen como demandada? Comparecer y No comparecer o comparecer. Si comparece, ¿qué puede hacer? poner, Oponerse, allanar. allanarse o reconvenir, que es contrademandar. Vamos al momento procesal en el que a Karen le notificaron de la demanda.
Entonces Karen, en vez de contestar la demanda, ¿qué hace? Opone una excepción. Y esa es a lo que se le denomina excepción previa. En vez de contestar la demanda, en vez de contestar Karen la cuestión de fondo, lo que dice Karen es: ese juez no es competente para entender en esta causa. Esa es la excepción de incompetencia. O puede decir: realmente Emanuel no es el acreedor. O pone la excepción de falta de acción: Emanuel no me puede demandar por cobro de guaraníes porque yo no le firmé el pagaré a él. Yo le firmé el pagaré a Eduvigis. Esa es la excepción de falta de acción. Por lo tanto, Emanuel no tiene derecho a demandarme. Todas estas excepciones de vuelta las interpone Karen como medio de defensa antes de contestar la demanda. O Karen puede decir, o pone una excepción de litispendencia antes de contestar la demanda y dice: señor juez, esta cuestión se está resolviendo en otro juicio. Hasta que se resuelva esa cuestión, este proceso está en pausa. Excepción de litispendencia. O puede decir Karen, o pone una excepción de defecto legal: los hechos alegados en el escrito de demanda de Emanuel no son claros. No se entiende qué es lo que quiere decir. Karen no está contestando la demanda. Karen lo que está haciendo es oponer una excepción previa a la contestación de la demanda. O Karen puede decir: ya le pagué yo a Emanuel, acá está el recibo. Esa es una excepción perentoria. Que sería por pago, por conciliación, desentimiento. Exacto. Y la prescripción. Exacto. ¿Se dan cuenta? Sí. Ese es el momento procesal. Por eso se llama excepción previa. Se deducen antes de contestar la demanda. Ahora vamos al siguiente momento procesal, que es al momento de contestar la demanda. La pregunta es: vos, así como podés oponer excepciones antes de contestar la demanda, ¿podés también oponer excepciones al contestar la demanda? La respuesta es sí. Podés también oponer excepciones al contestar la demanda. Vamos a ver cuáles son esas excepciones. El demandado deberá, al contestar la demanda, plantear las excepciones que, en virtud de la ley, no tengan carácter previo o que no hayan sido admitidas y juzgadas como previas. Por ejemplo, falta de acción no manifiesta. Ojo, la falta de acción manifiesta es una excepción previa. La falta de acción no manifiesta es una excepción que se opone al momento de contestar la demanda. El pago, también puedo poner la excepción de pago antes de contestar la demanda o al contestar la demanda. Transacción, conciliación, desistimiento de la acción, prescripción. Todas esas excepciones las puede oponer Karen al momento de contestar la demanda. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Manifiesta entonces cuando hay una excepción previa y no manifiesta al momento de la demanda. Al momento de contestar la demanda. De contestar la Exacto. Y como nosotros decíamos al inicio, en la contestación de la demanda, Karen, que es la parte demandada, puede oponer excepciones, que es la que acabamos de mencionar, o puede oponer defensas. ¿Y en qué consiste la defensa que puede oponer Karen en el escrito de contestación de la demanda? Dice: en la contestación opondrá el demandado todas las defensas que según el Código Procesal Civil no tengan carácter previo, sin perjuicio de la facultad consagrada en el 233. Dispone el 235 del CPC. Comprenden los vicios del consentimiento. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? Dolo, error, violencia, simulación y las causas de extinción de las obligaciones, novación, remisión de deuda, etc. ¿Por qué? Y acá
ojalá que logre, esto es importante, transmitir la idea. ¿Por qué hablamos de excepciones y de defensa? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. No es lo mismo. En sentido estrictamente técnico, oponer defensa y oponer excepción no es lo mismo. Y esto quiero reiterar, ya sé que ya dije 20 veces por ahí, pero es importante nomás para que se quede fijado en nuestro subconsciente. Cuando uno opone medios de defensa, puede limitarse solamente a desconocer o a negar los hechos. Los hechos alegados por la parte actora. Cuando uno opone excepciones, lo que está haciendo es alegar hechos nuevos que pretenden destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. Esa es la gran diferencia. Ejemplo, cuando yo hablo de un medio de defensa al contestar la demanda, yo puedo decir: no, yo no le debo a Karen. No, esa no es mi firma. Ese es un medio de defensa. Niego el hecho puntualmente. Ahora, cuando hablo de oponer una excepción, yo estoy alegando nuevos hechos como: señor juez, yo ya pagué esta deuda, acá está el recibo. Alegando estos hechos nuevos, ¿qué logro yo? Destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. ¿Cuál es la pretensión de la parte actora? Cobrarme. Pero si yo ya le pelo el recibo, destruyo el fundamento de su pretensión. Y esa es la naturaleza conceptual de las excepciones. Destruir el fundamento de la pretensión de la parte actora. Bien. ¿Hasta ahí? ¿Me sigue? Bien. Vamos ahora a los presupuestos procesales. Dice concepto: los presupuestos procesales son el conjunto de antecedentes necesarios o supuestos condicionantes para que el proceso tenga eficacia jurídica y validez formal. Siendo así, los presupuestos procesales son los requisitos necesarios para que pueda constituirse un proceso válido. Dice Calamandrei: ¿qué son las condiciones que deben existir a fin de que pueda tenerse un pronunciamiento, cualquiera, favorable o desfavorable, sobre la demanda? Esto es, a fin de que se concrete el poder y deber del juez de proveer sobre el mérito. O sea, son los requisitos exigidos por la ley que debemos cumplir para que el proceso sea válido y el proceso sea formal. El juez, ante todo, debe examinar previamente la regularidad del proceso que se plantea ante él. Y como requisito insoslayable para poder estudiar la cuestión de fondo, es decir, debe realizar un juicio sobre el proceso. Porque solo si el proceso se ha constituido y desarrollado regularmente, podrá decidir la cuestión de fondo y dictar sentencia que corresponda. ¿Qué quiere decir esto? Que al juez no solamente le importa discutir la cuestión de fondo, que es si tenés o no razón, vos como parte actora o vos como parte demandada. No es solamente ese el análisis del juez, sino que también se cumplan los presupuestos procesales para que la sentencia sea válida. ¿Qué quiere decir que se cumplan los presupuestos procesales? Que se cumpla el plazo para la contestación de la demanda. Que el escrito de demanda y el escrito de contestación de la demanda estén conforme lo establece el Código Procesal Civil, o sea, en papel, mecanografiado o a mano, en castellano, donde estén alegados los hechos, donde estén mencionadas e individualizadas las partes,
con sus domicilios reales y procesales, los escritos de demanda firmados, abonadas las tasas judiciales, establecido el monto de la pretensión. Sí, esa es la regla, tenés que establecer el monto de la pretensión, que esté el petitorio, las normas invocadas. Todo esto tiene que contener el escrito de la demanda. Lo mismo el escrito de la contestación de la demanda. Estos son los presupuestos procesales que hacen que el proceso sea válido, que sea formal. Dice, continúa diciendo, el Código Procesal Civil no contiene ninguna norma expresa que se refiera a los presupuestos procesales. No obstante, son reconocidos y admitidos ampliamente, a tal punto que ante la ausencia de alguno, aún sin solicitud de parte, el juez o tribunal debe pronunciarse de oficio. O sea, si falta algún presupuesto procesal, inclusive de oficio puede pronunciarse el juez. ¿Y cuál es la vía que tienen las partes? La vía de la excepción previa es generalmente el mecanismo para denunciar la falta de algún presupuesto procesal. Sin embargo, no todos los presupuestos procesales se denuncian mediante excepciones previas, ni todas las excepciones se refieren a los presupuestos procesales. Así, la excepción de incompetencia, cuando es relativa, no constituye un presupuesto procesal. ¿Qué es la excepción de competencia? Es una excepción previa que el demandado interpone diciendo: ese juez no es competente. Esa es una excepción previa. No es competente en razón de la cuantía, o en razón del turno, o en razón de la materia. Porque las partes pueden admitir en forma expresa o tácita la prórroga. ¿La prórroga de qué? La prórroga de la competencia. Es decir, convalidar esa incompetencia. Del mismo modo, la excepción de prescripción, que puede ser opuesta como previa, tampoco constituye un presupuesto procesal. ¿Por qué no constituye un presupuesto procesal? Porque tiene que ser, perdón por la, ¿cómo se dice? Por la redundancia. Porque tiene que ser opuesta por la defensa. No puede ser propuesta de oficio por el juez. Por ejemplo, en el caso de la lesión, ¿cuál es el periodo por el cual yo puedo demandar por lesión? 2 años. Si pasaron más de 2 años, ya prescribió tu derecho. Pero para eso, la defensa tiene que oponer la excepción de prescripción. No lo puede hacer el juez de oficio. La prescripción se opone por excepción a instancia de parte. La caducidad del plazo sí puede ser establecida de oficio por el juez. Vamos a la clasificación de los presupuestos procesales. El tema de los presupuestos procesales surge a partir de que Boileau, en su libro La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales, llamó la atención acerca de la confusión en la que se habría incurrido luego del derecho romano entre las excepciones y los presupuestos procesales. Señaló que se confundían las excepciones, especialmente las llamadas dilatorias, que eran medios de defensa de las partes, con ciertas denuncias de la falta de algún presupuesto necesario para constituir un proceso válido. ¿Se acuerdan de las excepciones dilatorias? Las excepciones dilatorias versan sobre el proceso. Efecto del proceso por... Exacto, tiene efecto sobre el proceso. ¿Y qué efecto tiene sobre el proceso? Hasta que no se resuelva la excepción, el proceso está en pausa. Lo que logra la excepción dilatoria
es extender el proceso. ¿Por qué? Porque primero tiene que resolverse la excepción y después se continúa con el proceso. Por eso se llama dilatoria. Por eso dice, señaló que se confundían las excepciones, especialmente las llamadas dilatorias, que eran medio de defensa con ciertas denuncias de la falta de algún presupuesto necesario para constituir un proceso válido. Es decir, precisó que existían ciertas condiciones que eran imprescindibles para que pudiera constituirse una relación procesal válida. Estas condiciones eran tan importantes que, aun cuando las partes no denunciaban su ausencia, el juez debía señalarlas, evitando que el proceso continúe, porque en dichos supuestos en realidad no existía un verdadero proceso, un proceso válido. Los presupuestos procesales son varios y la doctrina los ha clasificado de diferentes modos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que hay presupuestos procesales que son tan importantes que hasta el juez puede señalarlos. Porque de no señalarlos el propio juez, ese proceso no sería válido. En cambio, existen otros presupuestos procesales que no son tan necesarios como estos primeros que mencioné, que no son vitales para que el proceso sea válido. Por eso habla de Boulot en su libro, La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Lo que él dice es, una cosa son las excepciones procesales. Esas excepciones procesales las pueden oponer las partes. No son fundamentales para que el proceso pueda continuar. El proceso puede vivir. En cambio, si faltan los presupuestos procesales, el proceso corre riesgo de no ser válido y hasta el juez lo tiene que indicar. Esa es la diferencia. Los presupuestos procesales son fundamentales para que el proceso sea válido. En cambio, las excepciones procesales no son fundamentales para que el proceso sea válido. Por eso dice, estas condiciones eran tan importantes que, aun cuando las partes no denunciaban su ausencia, el juez debía señalarlas. ¿De qué está hablando? De los presupuestos procesales. Evitando que el proceso continúe, porque en dichos supuestos, en realidad, no existía un verdadero proceso, un proceso válido. Los presupuestos procesales son varios. Y vamos a ver los presupuestos de la acción. Vamos a empezar a ver los presupuestos procesales. Es como decirte, ¿qué ejemplo podemos poner? El presupuesto procesal sería, si no rendís el examen final, no pasás de semestre, mi amigo. Y la excepción procesal sería, podés no irte a clase, igual podés pasar. Podés no estudiar y copias, igual vas a pasar. Lo que no puede faltar son los presupuestos procesales. Esto es fundamental. Tenés que rendir el examen final para pasar de curso. Esos serían los presupuestos procesales. Y las excepciones procesales serían, bueno, tenés que venir en todas las clases y tenés que estudiar. Y es relativo, ¿verdad? No es estrictamente necesario. ¿Me seguís en esa distinción? O sea, que los presupuestos procesales entonces fundamental son los cimientos, no puede faltar. No se puede dejar de observar los presupuestos procesales. En cambio, las excepciones procesales, las partes no son fundamentales. Las partes las pueden aceptar tácitamente, no pasa nada si no dicen nada. Esa es la diferencia. Vamos a los presupuestos de la acción. Seguimos en presupuestos procesales. La existencia y capacidad del actor. El derecho que
Dice, el derecho de ejercer la acción para lograr su propósito de obtener un proceso requiere la existencia de una persona física o jurídica que tenga capacidad. Lo que parece tan obvio, sin embargo, es desmentido por la realidad, porque a veces aparecen juicios promovidos por personas físicas o jurídicas fallecidas, inexistentes o extinguidas al tiempo de promoverse la demanda. La capacidad para ser parte de un proceso le corresponde a toda persona física o jurídica por el solo hecho de serlo. Entonces, si el juez se da cuenta que el demandado, la parte actora está muerta, no puede continuar el proceso. Él tiene que parar ahí mismo, porque no se está cumpliendo con un presupuesto procesal que es un elemento fundamental del proceso, que es la existencia de la persona y la capacidad del actor. Para actuar en un proceso por sí es necesario que la persona tenga capacidad procesal. ¿Se acuerdan de la capacidad procesal? Que consiste en la aptitud para realizar por sí mismo actos jurídicos procesales válidos. Es la capacidad de hecho. Esta capacidad en las personas físicas se asimila a la capacidad de hecho. Quien no tiene capacidad de hecho tampoco tiene capacidad procesal. Quien no la tiene no puede actuar por sí en juicio y solo puede hacerlo a través de su representante. Ejemplo: Emanuel Suazo promueve acción de demanda contra Karen. ¿Y cuántos años tiene Emanuel? Tiene 5 años. Copio Emanuel de 5 años va a promover una demanda. No tiene capacidad procesal. Lo tiene que representar su padre o tutor. Y al padre o tutor lo tiene que patrocinar cuanto menos un juez, un abogado. Eso es falta de capacidad procesal. La persona jurídica tiene que tener existencia legal, vale decir, no debe estar extinguida. Actúa en juicio obligatoriamente a través de procuradores o abogados matriculados. No es que se va al administrador de la empresa, no. Tiene que ser procurador o abogado matriculado el que le represente. Por más que vos seas el CEO de la empresa, no tenés capacidad procesal, amigo. El abogado es el que tiene la representación y la capacidad procesal de representar a esa persona jurídica, valga la redundancia. Quienes deben hallarse debidamente apoderados por los órganos de gestión instituidos en la ley o el estatuto. Entonces, el primer presupuesto de la acción es la existencia y capacidad del actor. Si no hay sujeto, no hay acción. Si el sujeto no es capaz de hecho, o sea, no cuenta con capacidad procesal, no hay acción. El juez tiene que parar el carro si es que nota estas cuestiones. Vamos a ver el segundo presupuesto, que es la cuestión o caso justiciable. ¿Qué palabra más rara? La justiciabilidad del caso sometido al conocimiento del tribunal es un presupuesto para el ejercicio de la acción que pueda tener como consecuencia la actividad del órgano jurisdiccional. O sea, eso que vos estás poniendo a conocimiento del juez, ¿es justiciable? Es la pregunta. En este sentido, establece que la Corte Suprema de Justicia no dará trámite a la acción de inconstitucionalidad en cuestiones no justiciables. Lo mencionado podría parecer un contrasentido, ya que el Poder Judicial se constituye precisamente para conocer y decidir todos y cada uno de los conflictos que tenga un contenido jurídico. Sin embargo, esto que constituye la regla sufre excepciones. Vamos a ver las excepciones.
Cuando un caso no es justiciable, eso es lo que vamos a mirar. La pretensión carece de contenido jurídico. Cuando la demanda se entabla con el fin de obtener un pronunciamiento exclusivamente de índole moral, científico, académico, religioso, social, no protegido por el derecho. Le demando a Karen porque Karen no me hizo mi cena. ¿Y eso vio qué consecuencias jurídicas tiene? Nada. No es justiciable. Vamos al segundo presupuesto. La cuestión no justiciable se halla legislada en forma expresa en la Constitución o en la ley. Dice luego, el amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales. ¿Qué era el amparo? Era una garantía constitucional cuando se te es negado un derecho fundamental. Por ejemplo, no te quieren dar atención médica en IPS, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción o promulgación de las leyes. La acción de nulidad de un matrimonio no podrá intentarse sino en vida de los esposos. Yo no puedo plantear la acción de nulidad de un matrimonio cuyo esposo está muerto. No es justiciable. Otro caso, la nulidad del contrato de sociedad para eximirse de las obligaciones que él les importe. Juan Esteban, Karen y yo tenemos una sociedad y yo tengo obligaciones como socio, ¿verdad? Como accionista. ¿Y qué hago yo para no cumplir mis obligaciones? Planteo la nulidad del contrato. ¿Eso me exime de mis acciones? No, porque el caso no es justiciable. No puede ser alegada por los socios frente a terceros de buena fe. Las entidades del sistema financiero no podrán solicitar convocación de acreedores, ni su quiebra, ni ser declarados en quiebra a pedido de terceros. Esa es una cuestión no justiciable. Es que un tercero se vaya a demandar y pedir la quiebra del banco. No es justiciable eso. La investigación de la maternidad no se admitirá cuando tenga por objeto atribuir el hijo a una mujer casada, salvo que el hijo hubiera nacido antes del matrimonio. Mira, muy interesante. Estas cuestiones no son justiciables. Vamos al otro caso. La configuración de no justiciable surja de modo implícito de la norma constitucional o legal. ¿Qué pasa? Lo que acabamos de ver son cuestiones no justiciables que están expresas en la ley. Dice luego, no serán justiciables la acción de nulidad de un matrimonio cuyos esposos estén muertos. Así lo dice la ley. Esas son cuestiones no justiciables que están explícitas en la ley. También hay cuestiones no justiciables que están implícitas, o sea, no están escritas, pero se puede deducir que están ahí. Por ejemplo, cuestiones referentes a la autonomía municipal o universitaria, la cualidad de cosa juzgada, cuestiones políticas, intervención de una gobernación, valor de la moneda, declaración de guerra, juicio político. Todas estas cuestiones no son justiciables. Yo no me puedo ir ante el juez de primera instancia y pedirle que le haga un juicio político a Santipeña. No es justiciable esa cuestión. Lo resuelve otro poder del Estado. Pero eso se deduce de manera implícita. No está así mismo escrito en la ley. La promoción ante tribunales de una cuestión no justiciable autoriza el rechazo in limine de la acción, en razón de que la justiciabilidad del caso sometido a conocimiento de los jueces es un presupuesto para el ejercicio de la función jurisdiccional. El rechazo también deberá producirse cuando se advierta en el curso del proceso o en el momento de fallar. La doctrina denomina esta situación con el nombre de defecto absoluto en la facultad de juzgar.
Si, no obstante, se inicia un proceso en estas condiciones, el tribunal de oficio, cuando lo advierta, deberá declarar la nulidad de todo lo actuado. A su vez, la parte puede denunciar este hecho en cualquier etapa del juicio a través de lo que se denomina improponibilidad objetiva de la acción, la cual, de admitirse, invalidará todo lo actuado y resuelto. Entonces, este es el segundo presupuesto del proceso. El primer presupuesto del proceso decíamos que es la existencia y capacidad del actor. Si el actor está muerto o no es capaz de hecho, ¿qué pasa? No se cumple con el presupuesto de la acción y el juez debe declarar la nulidad del proceso, porque no se cumple con el primer presupuesto. ¿Cuál es el segundo presupuesto del proceso? Cuestiones no justiciables. Lo que pones a conocimiento del juez, tu pretensión, el objeto de tu pretensión, no es justiciable. No podés demandar la nulidad de un matrimonio cuyos esposos están muertos. No podés demandarle al presidente pidiendo su juicio político a través de un juez de primera instancia o de un tribunal. No se puede demandar en lo civil la estabilidad de la moneda o cuestiones relacionadas con esa. No son cuestiones justiciables. Ese es el segundo presupuesto. Cuando la cuestión no es justiciable. El tercer presupuesto del proceso es la vigencia del derecho. Dice, en ciertos supuestos específicamente establecidos en la ley, se niega a la persona la posibilidad de ejercer el derecho por el transcurso del tiempo. Esto es así porque el derecho debe ejercerse dentro de su plazo de validez, es decir, siempre que no haya caducado. No es lo mismo prescripción que la caducidad de la instancia. Ojo, la prescripción, la excepción de prescripción, tiene que oponerla la parte demandada. La caducidad de la instancia, el juez la declara de oficio. Por eso dice, caducidad no es lo mismo que prescripción. Si bien ambos institutos se refieren a la pérdida de un derecho por su no ejercicio dentro del plazo legal, pero la caducidad se declara de oficio, la prescripción es a instancia de parte. La caducidad tiene las siguientes notas características: es de orden público, no es renunciable, no se halla sujeta a suspensión ni interrupción. En cambio, nuestro derecho está permitido que aún prescripto el derecho se pueda demandar su cumplimiento y siempre que la parte no haya opuesto la excepción pertinente, obtener una sentencia válida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan de la figura de la lesión del derecho? En obligaciones estudiamos. ¿Qué era la lesión? Tenía dos aspectos, un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. El aspecto objetivo de la lesión era la notable desproporción entre las prestaciones debidas. Yo le compré un terreno a Karen que vale 500 millones, le compré por 1 millón. Y el elemento subjetivo de la lesión eran la inexperiencia, la ligereza y la necesidad. El plazo para ejercer la acción en caso de lesión es de 2 años. Vamos a suponer que Karen ejerció la acción después de los 2 años. ¿Qué puedo hacer yo
como demandado, o pongo una excepción de prescripción y digo, el hecho, señor juez, ocurrió hace más de 2 años. Por lo tanto, prescribió el derecho de Karen a demandar esta lesión. Si yo no lo hago, estoy aceptando, estoy consintiendo la demanda. Por eso la por eso la prescripción se opone a instancia de parte. Sin embargo, la caducidad se declara de oficio. Continúo leyendo. Si se ha producido la caducidad del derecho, no podría haber un proceso válido, lo cual podrá declararse de oficio o a petición de parte. Al respecto, el Código Civil establece: los derechos que en virtud de la ley o del acto jurídico constitutivo solo existan por tiempo limitado o deben ser ejercidos dentro de él, no están sujetos a prescripción. Caducan por el vencimiento del plazo si no se dedujere la acción o si no se ejerce el derecho. Un ejemplo que se extrae del Código Civil es el previsto en el artículo 2157, que al contemplar la impugnación de las resoluciones de la Asamblea de Propietarios de un edificio, establece que el recurso contra las resoluciones contrarias a la ley o al reglamento debe interponerse bajo pena de decaimiento dentro de los 30 días corridos desde la fecha de resolución en cuanto a los disidentes y desde la fecha de comunicación respecto a los ausentes. Ahí se declara la caducidad. Entonces, si transcurrieron estos 30 días, eventualmente caduca el derecho. No es que prescribe, caduca el derecho. Y la caducidad se declara de oficio, o sea, se declara por parte del juez. Entonces, el tercer presupuesto del proceso es la vigencia del derecho respecto a la caducidad del plazo, no a la prescripción. Vamos al quinto presupuesto del proceso: la existencia del tribunal. Dice: el órgano ante el cual se ejerce la acción debe tener calidad funcional suficiente para que pueda constituirse un proceso. Claro, si ese tribunal no es judicial, no se puede constituir ningún proceso. Si la demanda se promoviera ante una persona que no es juez, el acto no podría generar un proceso, no existiría un proceso. Eso es fundamental, ¿verdad? Si no hay tribunal, si no hay juez, no hay proceso. Competencia del tribunal. La competencia consiste en la atribución de funciones que la ley o la convención atribuyen a determinadas personas, jueces o árbitros, que actúan en carácter de autoridad respecto a otras personas. Un juez civil no puede juzgar una causa penal. Entonces, el juez luego tiene que declararse incompetente. Falta un presupuesto del proceso, la competencia del tribunal. Puede ser en razón de la materia, puede ser la competencia en razón de la cuantía, en razón del territorio. Vamos al otro presupuesto del proceso: existencia de capacidad del demandado. No puede existir proceso sin que exista demandado. Cuando se promueve una demanda contra una persona física o jurídica, inexisten o no existe proceso, solo una mera apariencia que carece de toda validez. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no hay que confundir. Cuando nosotros hablamos de los presupuestos de la acción, hablamos de la existencia de capacidad hablamos de la existencia y capacidad del actor. Ese es un presupuesto de la acción. El otro presupuesto de la acción era si la cuestión era o no justiciable.
y el otro presupuesto de la acción era la vigencia del derecho. O sea, cuando hablamos de presupuestos de la acción, existen tres grandes presupuestos de la acción. Son la existencia y capacidad del actor, que es el demandante, la cuestión que sea justiciable y la vigencia del derecho. Esos son los tres presupuestos de la acción. Cuando hablamos de los tres presupuestos del proceso, hablamos de la existencia del tribunal, de la competencia del tribunal y de la existencia y capacidad del demandado. Y por último, como cuarto presupuesto del proceso, hablamos de la citación y emplazamiento válidos. Dice, la citación y emplazamiento, incluyendo la notificación, constituyen presupuesto de validez del proceso. Y acá de vuelta le doy la derecha a Juan Esteban. Ahora bien, en relación a la nulidad que puede generar su omisión o irregularidad, nuestra ley procesal en esta materia consagra la doctrina finalista. En consecuencia, si la notificación ha sido defectuosa, pero no obstante ha cumplido su finalidad, el acto se considera válido y no puede declararse su nulidad. Por este último párrafo es que la cuestión es tan compleja con relación al defecto de la notificación respecto del proceso. Pero cierro con esto. Cuando la pregunta del examen sea ¿cuáles son los presupuestos de la acción? Tenemos que saber que los presupuestos de la acción son tres: la existencia y capacidad del actor, la cuestión o caso justiciable y la vigencia del derecho. Son los tres presupuestos de la acción. Y cuando la pregunta sea ¿cuáles son los presupuestos del proceso?, la respuesta va a ser la existencia del tribunal, la competencia del tribunal, la existencia y capacidad del demandado y la citación y emplazamiento válidos. Los presupuestos del proceso son 4 y los presupuestos de la acción son 3. Y por último, vamos a ver la perjudicialidad. Dice, la perjudicialidad consiste en una cuestión que debe ser decidida previamente por el mismo tribunal o por otro. Antes de... Señor. Prejudicialidad. Perdón. Ay, Dios, ¿y yo qué dije? Perdón, Dios mío. Perdón. La hora ya. Prejudicialidad. Yo dije perjudicialidad, ¿verdad? Perdón. Prejudicialidad. La prejudicialidad consiste en una cuestión que debe ser decidida previamente por el mismo tribunal o por otro, antes de que se dicte la sentencia definitiva, en razón de que la situación jurídica planteada influye de manera determinante sobre el pronunciamiento que debe hacerse sobre el principal. Cuando hablamos de prejudicialidad, hablamos de que, por ejemplo, hay una cuestión penal que está abierta, una causa penal, y después se abre una causa civil, en lo civil. Bueno, primero esperemos que se resuelva la cuestión en lo penal y después se va a resolver la cuestión en lo civil. Esa es la prejudicialidad. Dice, es aquello que debe ser resuelto previamente o con anterioridad a la sentencia principal por constituir un hecho o fundamento determinante en esta. Por eso, cuando existe una querella en lo penal y la querella es, vamos a decir, ganada por la parte actora, después se van a lo civil. Porque si ganaste en lo penal, es posible que ganes lo civil. En razón del fenómeno jurídico conocido con el nombre de continencia de la causa, diferentes aspectos de una o varias pretensiones que se originan en un mismo conflicto o que están vinculadas a una misma acción jurídica. Yo te choqué con mi auto y el accidente te produjo una cortada en la cara, que eso puede ser lesión grave en lo penal, y en lo civil
daños y perjuicios. Hacen imprescindible un tratamiento único por parte del tribunal a fin de no emitir eventuales pronunciamientos judiciales contradictorios acerca de una misma o idéntica cuestión. Entonces, primero decide en lo penal el juez penal y después decide en lo civil el juez civil. El más elemental sentido común nos indica que si una persona acusada de la comisión de un hecho ilícito es absuelta en el fuero penal por la inexistencia del mencionado hecho, ¿cómo podría ser en el fuero civil otro juez? ¿Cómo podría en el fuero civil otro juez desconocer ese pronunciamiento y declarar a su vez la inexistencia del hecho y ordenar en consecuencia la reparación del mismo? Claro, si en lo penal es culpable, por supuesto que va a ser culpable en lo civil. Si en lo penal es inocente, ¿cómo puede ser que sea culpable si en lo penal es inocente, ¿cómo puede ser que sea culpable en lo civil? Eso es prejudicialidad. Siendo así, la prejudicialidad surge cuando, generalmente, en virtud del ejercicio de diferentes competencias judiciales, porque los litigios corresponden por razón de la materia civil penal a diferentes juzgados, no resulta posible la sustanciación conjunta. No se puede unir una causa penal con una causa civil. Entonces no se puede sustanciar conjuntamente. Tenemos que esperar a que se resuelva la cuestión penal para después resolver la cuestión civil. Cuando ello ocurre y los distintos litigios se tramitan en forma independiente, por la autonomía existente entre los mismos, por la vigencia del principio de la razonabilidad de la ley, se trata de evitar el escándalo o caos jurídico que se produciría por el dictado de sentencias antagónicas. Imagínate que en lo penal se le declara inocente y en lo civil se le declara culpable, estableciéndose la prioridad para el pronunciamiento de una sentencia con relación a otra. Esa prioridad tiene el efecto de otorgar a la primera sentencia que se dicte la autoridad de caso juzgado frente a la pretensión pendiente de tramitación o de decisión. Es decir, la sentencia que se dicta primero funciona como un presupuesto de la segunda sentencia, en cuya virtud ésta no podrá declarar algo que contraríe lo declarado en la primera. Si en la primera sentencia, en lo penal, sos culpable, por supuesto, en la segunda sentencia, en lo civil, vas a ser culpable. La prejudicialidad puede darse dentro del fuero civil. Por ejemplo, la pretensión de declaración de reconocimiento de filiación matrimonial depende de la existencia de un matrimonio válido. También puede acontecer en el fuero penal en relación al fuero civil. Por ejemplo, la demanda de resarcimiento de un daño causado por un delito no debe ser juzgada si existe un proceso penal pendiente por el mismo hecho causal y hasta tanto no haya sentencia definitiva en este, porque si el acusado es condenado penalmente, no se puede discutir en sede civil la existencia del hecho principal constitutivo del delito, ni puede ser contradicha la culpa ya declarada al condenado. Del mismo modo, si el acusado es absuelto en el juicio penal, no se puede alegar en el juicio civil la existencia del hecho sobre el cual recayó la absolución. Esa es la prejudicialidad. Puede darse en razón de diferentes materias o en la misma materia. El Código Civil establece: si la acción penal dependiera de cuestiones prejudiciales, cuya decisión corresponda exclusivamente al juicio civil, no se sustanciará el juicio criminal antes de la sentencia de que la civil esté ejecutoriada. Serán cuestiones prejudiciales las que versen sobre la validez o nulidad del matrimonio y las que se declaren tales por la ley. Eso es lo que habla respecto a la prejudicialidad. O sea, que depende enteramente de la solución previa. Claro, primero se soluciona lo del fuero penal y después lo del fuero civil. Si hay una cuestión
que en ambos casos son del fuero civil. Por ejemplo, la filiación matrimonial, primero se resuelve si el matrimonio es válido y después se habla sobre la filiación matrimonial. Vamos a la excepción. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior o en otros casos que sean exceptuados expresamente, la sentencia civil sobre el hecho no influirá en el juicio criminal ni impedirá ninguna acción penal posterior intentada sobre el mismo hecho o sobre otro que él tenga relación. Cualquiera sea la sentencia sobre la acción criminal, el fallo anterior pronunciado en el juicio civil pasado a una autoridad de cosa juzgada conservará todos sus efectos. Asimismo, la ley de quiebra dispone: si el juez calificare la conducta del deudor como dolosa o culposa, la comunicará al juez en lo criminal, acompañando copia de las actuaciones pertinentes. Si antes de que el juez de la quiebra haya calificado la conducta patrimonial del deudor, se comenzará ante la justicia penal un procedimiento sobre quiebra fraudulenta o culpable contra el deudor comerciante por el delito que corresponda contra el deudor no comerciante. Ello no obstará al procedimiento de calificación y el juez del recurso la hará sin otros efectos que los propiamente civiles o comerciales. O sea, la cuestión penal previa sí influye en la cuestión civil que es posterior, pero la cuestión civil que es anterior no influye en la cuestión penal que es posterior. Eso es muy importante. Sobre eso habla la prejudicialidad. Bueno, con eso quiero cerrar un poco esta unidad número 15. No quería dejar de desarrollar esta unidad hoy para tratar de llegar mañana hasta la unidad 17. No sé si ya sé que es las 11 de la noche, ¿verdad? Pero no sé si se logró